demás. Y bueno, un poco la idea es poder revisar algunos conceptos y demás. Vamos a tratar de ir a través de cuatro notebooks que acompañan un poco lo que se estuvo viendo en las clases en las clases que tenemos grabadas de clustering. Así que bueno, ya vamos, ¿sí? Tenemos un segundo. Vamos a preparar el primer notebook y arrancamos. La idea un poco es arrancar con un poco de clustering jerárquico, ¿sí? Un poco para... Ahí estamos viendo bien. ¿Quieren que agrandemos un poco como mejor? En términos de Sí, se tamaño. ve. Perfecto. Y esencialmente, a ver, dame un segundo, que acomodo pantallas, como suelo hacer por acá. Un segundo. Bueno, voy a pensar en esto. No es una manera. Ya acomodando pantallas vamos a estar un poco más cómodos. Y de paso puedo ver cómo están viendo y demás. Perfecto. Vamos a cambiar la cámara también. Y cambiamos un poco de ángulos y demás. Bien, entonces, bueno, partiendo un poco de esto, está acomodando relativamente bien. Un poco la idea es empezar a recordar algunas de las cosas que se estuvieron un poco charlando durante la clase y demás. Y bueno, un poco partir de la idea, digamos, de qué son los algoritmos de clustering, ¿no? Y en cierta manera, lo que podemos decir es que los algoritmos de clustering son uno de los ejemplos que vemos en la materia de métodos de aprendizaje no supervisados, ¿sí? Y acá un poco, si quieren, marcando eh, la diferencia, ¿no?, que tuvimos a partir de muchos métodos que vimos hasta el momento de aprendizaje supervisado, ¿no? Cuando nosotros tenemos aprendizaje supervisado, usualmente tenemos ejemplos, los cuales potencialmente pueden tener un determinado valor, puede ser una categoría o tal vez un determinado valor que queremos calcular, haciendo una regresión, por ejemplo, en algún caso y demás. Pero nosotros en esos contextos contamos con información de antemano, con el cual nosotros potencialmente podríamos entrenar un modelo, ¿sí? Un poco los algoritmos de clustering lo que buscan es plantear un algoritmo el cual a nuestros ojos va a poder agrupar automáticamente, de una forma no supervisada, datos que le damos y que le alimentamos, a partir de los cuales nosotros desconocemos de primera mano, digamos, cuál sería potencialmente la categoría o el level de datos o algún tipo de identificador de un grupo al cual esos datos pertenecerían, ¿sí? Y hay un dato que no es menor, ¿no?, que nos lleva después usualmente al hiperparámetro también que solemos buscar en esos algoritmos utilizando algoritmos de clustering y demás, es que muchas veces nosotros tampoco tenemos en claro potencialmente en cuántas categorías, en cuántos levels, en cuántos grupos tenemos si quieren, dividir o agrupar la información que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, esto es un desafío también porque no es potencialmente que podemos decir, bueno, esto sabemos, como van a ver, vamos a ver unos ejemplos ahora con el dataset de Iris, ¿no? Y sabemos que hay tres categorías y demás, pero nosotros podríamos decir, no sé de qué es esta información y simplemente me gustaría buscar, bueno, en cuántos grupos divido potencialmente, ¿no? En 3, en 9, en 10, en 20 y demás, ¿no? En parte también un poco de esto son los desafíos que se nos presentan hacia adelante cuando estamos trabajando con Cluster, ¿sí? Entonces, la realidad es que es una muy buena herramienta para poder hacer una exploración inicial de datos, poder hacer un EDA, poder entenderlos. A ver, muchas veces también poder mejorar resultados de modelos predictivos, optimizar tiempos también, o sea, nos sirven como herramientas también para poder trabajar estos datos y poder prepararlos también para modelos de otro tipo, ¿sí? Mismo también potencialmente la salida de ese
de este ejercicio de clustering potencialmente nos podría a nosotros llegar a servir para generar nuevos features y cuestiones de ese tipo, ¿no? Potencialmente la clasificación de clusters que obtenga, y además si a mí me hace sentido, podría ser un nuevo potencial label para poder entrenar un modelo con otro tipo de algoritmo y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que nos puede permitir un montón de cosas, ¿no? Y un poco esta idea de que es un cluster está un poco relacionada al hecho de poder decir, bueno, o sea, lo que nosotros buscamos es que cuando yo tengo un elemento y ese elemento es parte de lo que llamamos un clúster, lo que queremos es que este elemento sea coherente internamente con los otros elementos que están dentro de ese clúster, ¿no? Pero que sea lo suficientemente diferente a los elementos que se encuentran en otros clústeres, ¿no? Entonces, cada clúster, si quieren, deberían ser internamente coherentes, pero diferentes de los demás clústeres, ¿no? Entonces, si me paro en un clúster y soy un elemento en un clúster, los elementos que están conmigo y a mi cercanía y a mi alrededor o que pertenecen a ese clúster deben tener características similares y al mismo tiempo esperamos que esos elementos también sean lo suficientemente distintos a los elementos que se encuentran en otros clústeres, ¿sí? Por otro lado, les aviso que hay hordas de hinchas de River acá que están entrando hacia la cancha, así que si escuchan algún grito o ruido, ya saben, ¿sí? Si hay mucha gente que no está bien en la clase, que tal vez está yendo al estadio, no lo saben. Pero bueno. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, consulta? Entonces, en las clases hemos visto distintos algoritmos, ¿sí? Un poco en los ejemplos que vamos a estar visitando y demás, vamos a estar trabajando un poco con clustering jerárquico, con K-means. Vamos a hacer un ejemplo un poco más detallado, que es la implementación de algunas de las cosas que les estuvimos mostrando en los videos en particular. Después vamos a hacer también revisar una implementación con clustering espectral también, para que puedan ver un caso en el cual, justamente partiendo de un manifold, digamos, de una estructura que tiene una forma que con un mecanismo lineal podemos tener un muy buen tratamiento con clustering, vemos que lo podemos resolver con clustering espectral. Y al final vamos a estar recorriendo un poco un análisis exploratorio de datos que compara distintos métodos de clustering para que ustedes lo puedan ver un poco más en detalle, pero al mismo tiempo, bueno, muestra obviamente a HDBSCAN y DBSCAN un poco más como un poco el estado del arte para ciertos problemas de clustering con ciertas mejoras, ¿sí? Esta es una idea que está... EDA quiere decir Exploratory Data Analysis, ¿no? Análisis exploratorio de datos, que está disponible también en la implementación de HDBSCAN. Está bastante bueno, la idea es que lo vayamos un poco recorriendo. Después les recomiendo que se sienten tranquilos y tranquilas con el notebook a revisarlo y leerlo, ¿sí? Así que bueno, ¿hasta acá alguna duda, consulta o arrancamos? Bueno. A ver, son problemas distintos, ¿no? Entonces, vos estás preguntando acá, para que quede grabado, lo que no me queda claro es si usar clustering es útil si tenemos un set de datos que tiene target para un problema de clasificación, ¿no? Y potencialmente depende para qué quieras utilizar clustering, ¿sí? De vuelta, el problema si se quiere, de clasificación es un problema distinto al problema que estás resolviendo con clustering. Sin embargo, podés utilizar, por ejemplo, el output de un algoritmo de clustering para generar features para poder entrenar mejor tu algoritmo de clasificación, potencialmente que puedas tener el clasificador que quieras construir, ¿no? Entonces estarías usando clustering como una herramienta para poder hacer feature engineering o entender mejor los datos, ¿sí? Pero no estás necesariamente resolviendo el problema de clasificación. Sí estás usando clustering para poder hacer feature engineering. Por ejemplo, eso podría ser un ejemplo, ¿sí? De vuelta, como está definido clustering específicamente, es plantear un algoritmo que agrupa automáticamente de forma no supervisada los datos que tenemos justamente
siendo, digamos, la cantidad de clústeres uno de los hiperparámetros que estamos fijando, ¿sí? Entonces, lo podés ver un poco de esa forma, ¿sí? Es como que el objetivo es distinto, por eso estoy hablando que es uno de los ejemplos que damos en la materia de lo que son algoritmos, digamos, de aprendizaje no supervisados, ¿sí? Porque justamente no estamos dando ejemplos o entrenando un modelo a partir de ejemplos específicos, sino que estamos buscando, de alguna manera, podríamos ver como estuviéramos buscando esos ejemplos y demás potencialmente, ¿sí? Bien, entonces, bueno, vamos a partir con un poco de código de inicialización y demás. Acá tenemos una función que es para poder hacer plotting si quieren, los clusters en 3 dimensiones, que vamos a estar viendo. Y, por otro lado, también una función para poder plotear un dendrograma, ¿sí? Que después vamos a utilizar y ver, ¿no? Entonces, arrancando un poco con clustering jerárquico, la realidad es que el clustering jerárquico corresponde a una familia general de algoritmos de clustering que va construyendo clusters anidados a partir de mergear y realizar split de ellos sucesivamente, ¿no? Es como que te va planteando una jerarquía de clusters que se pueden representar en un árbol, que esa es la representación que nosotros vimos, digamos, en clase como dendrograma. Y en sí, o sea, este gráfico nos da una muy buena medida a partir de la cual nosotros podríamos analizar los datos y decir, bueno, podemos ir analizando cómo van variando las distintas ramas de esta estructura, cómo se van conformando los clusters y si en términos de las distancias que estamos considerando entre los datos y demás son parecidos o no. En fin, podemos hacer un análisis bastante amplio de esto, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? La realidad es que el clustering jerárquico escala muy, pero muy mal, en particular si tenemos muchos datos, así que no suele ser una opción en general para nosotros, pero de todas maneras, bueno, es un método interesante para poder ver y les vamos a mostrar algunas cosas, ¿sí? Y bueno, y también el resultado que suele generar es bastante bueno, ¿no? Que eso tampoco no es menor, ¿sí? Ahí se están empezando a escuchar unas bubucelas, fantástico. Bueno, vamos, ¿quién habrá olvidado la palabra bubucela? Pero bueno, en fin. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿O arrancamos? No sé si recuerdan el set de datos de Iris que estuvimos usando un poco el otro día, el que tenía información de flores. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos, era un set de datos que tenía datos en 3 dimensiones, con una columna que nos indicaba la categoría específica del set de datos, ¿sí? Y acá lo que yo estoy haciendo, que les voy a mostrar el output acá, es acá en 3 dimensiones, obviamente partiendo de los labels, como en este caso que planteaba Andrés, nosotros los labels los tenemos, que son virgínica, versicolor y setosa. Esto sería una clasificación en estas 3 categorías que podríamos tomar como específica, digamos, de estos, usando los labels originales, bueno, podríamos ver el set de esta forma, ¿sí? Acá podríamos decir, bueno, tenemos, obviamente que hay, por cuestiones de clasificación, ciertos puntos que parecen estar entre virginic y versicolor, pero de esta forma, esto sería una buena clasificación de esos datos y demás, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer en este tipo de casos? Puedes aplicar el clustering y después comparar con este gráfico netamente cómo queda, a ver si te da un buen resultado y demás alrededor de esto, ¿sí? Es un poco lo que vamos a hacer. Entonces, yendo un poco hacia lo que es clustering jerárquico y aplicando y visualizando estos resultados, nosotros vamos a estar usando sklearn con el objeto agglomerative clustering de sklearn, justamente para poder hacer clustering jerárquico, ¿no? Y la idea es tener un enfoque bottom-up, ¿sí? Cada observación que va a comenzar el algoritmo en su propio clúster y sucesivamente los distintos clústeres van a ir siendo mergeados entre sí, ¿no? Hay una propiedad que uno define cuando ejecuta el método que indica el tipo de linkage, digamos, que hay, que quiere que haya, digamos, entre los elementos, como criterio para ir realizando el merge en el caso del clustering jerárquico, que dentro de lo que es la librería nos da una serie de opciones, ¿sí? Acá un poco lo que pueden ver es que siendo Word,
en particular la que después vamos a ver que nos da mejores resultados. Esto ustedes lo pueden correlacionar bastante con algunas cosas que estuvimos viendo en la clase. Hay distintos, digamos, métodos potencialmente que uno puede utilizar para el clustering jerárquico. Por ejemplo, está Single Linkage, que esencialmente lo que hace es minimizar la distancia entre las observaciones que se encuentran más cerca entre un par de clusters, que es, digamos, lo que sucede en este gráfico, y justamente en esta situación lo que hace es, bueno, unir ambos clusters. Por ejemplo, tenemos el caso de Maximum Complete Linkage, que minimiza la máxima distancia entre observaciones de un par de clusters. Average Linkage, que minimiza el promedio de distancias entre todas las observaciones de un par de clusters, ¿sí? Y en este caso, ¿qué es lo que hace? Ahí estamos como calculando un centroide, en este caso un punto en el centro del clúster, pero no necesariamente es un punto, digamos, que está en el clúster, o sea, que existe como tal. Bueno, tenemos el caso de Median Link, que ahora no recuerdo si en la implementación está, y está la de Word, que básicamente lo que hace es minimizar la suma de las diferencias cuadradas de entre todos los clústeres, ¿no? Este enfoque lo que hace es minimizar la varianza y de alguna manera, dentro de lo que es clustering jerárquico, tiene ciertas similitudes, digamos, con lo que nosotros hacemos al estar aplicando commits, ¿sí? Hay distintas formas para poder utilizarlo, o sea, la idea es que nosotros podamos ver un poco el output y compararlo justamente con esta clasificación inicial que tenemos con el set de iris y partir un poco de esa idea, ¿sí? Hasta acá dudas, consultas, hasta que pasemos a ejecutar los algoritmos de clustering. Sí, este gráfico que estamos viendo ahora, ¿qué son los features separados por según a quién pertenecen? En realidad estás viendo distintas cosas, ¿no? O sea, por un lado el set de datos tiene distintos features en 3 dimensiones, ¿no? El largo del pétalo, el largo del sépalo y el ancho, digamos, del pétalo también, que son los tres features que tiene. Yo usé este set porque es fácil de graficar en 3 dimensiones, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y demás. Y los colores a vos lo que te están indicando es a qué categoría real pertenece cada uno de estos puntos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el set de datos y estas categorías nos las vamos a olvidar, vamos a hacer como que no las tenemos y vamos a agarrar estos datos. Por ejemplo, cada punto de estos es un punto en 3 dimensiones y se lo vamos a tirar a un algoritmo de clustering, ¿sí? Y vamos a comparar la salida del algoritmo de clustering con esta salida original o la clasificación original que tiene, ¿sí? Ahora, vamos a ver que nosotros podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podríamos decir, che, mirá, o sea, yo no quiero 3 clusters, quiero 9 clusters, ¿no? O quiero 2 clusters. Y entender un poco, bueno, ver cómo el algoritmo de clustering, en este caso el de clustering jerárquico, se comportaría con esto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, bueno, acá tienen algunos links más de referencia y demás, eso después lo pueden ver. Y bueno, y acá tenemos la función, después si la quieren como referencia, además de cómo se aplica. Nosotros acá estamos aplicándolo para tres clusters en particular. Después tienen las implementaciones si las quieren utilizar, digamos, ¿sí? Pero bueno, lo primero que nosotros podemos hacer acá es, podríamos, por ejemplo, a partir de hacer un model fit, digamos, sobre clustering jerárquico, ¿sí? Podríamos graficar el dendrograma, ¿no? Obviamente con la función que habíamos definido arriba y demás. Si yo no limito el set de datos, cosa que no estoy haciendo, estoy ejecutándolo, vamos a ver el dendrograma resultante. Obtengo este dendrograma, ¿sí? Ahora después voy a limitar la cantidad de datos para que se pueda ver el gráfico un poco más claramente, pero un poco empezamos a tener esta estructura que a partir de un determinado valor, las diferencias, digamos, que empieza a haber, digamos, de distancias entre los elementos y demás que se consideran, nos permitiría decir, bueno, por ejemplo, desde una distancia inicial hasta este valor, aquí podríamos tener un
cierto grado de corte y demás. Y esto es un poco la jerarquía de cómo van quedando los distintos clústeres que se van uniendo y conformando, ¿sí? Después se puede ver que en general todo más o menos se comporta igual, no tenemos ningún clúster como que tenga algún comportamiento distinto y demás. Sí, más rápidamente se ven ese tipo de cambios, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es limitar a 25 datos, o si quieren podemos tener algo un poco más de ese tipo, ¿sí? Pero bueno, en sí pueden ver que van quedando distintas... obviamente acá yo esto lo podría tomar random, y no estoy tomando los primeros 25, pero esta sería la forma de poder graficar el dendrograma, ¿no? Y en cierta forma como podríamos utilizarlo también como para poder decir, bueno, tratamos de buscar la cantidad de clústeres que me interesan a partir de esto, ¿sí? Esto como un inicial ejemplo, digamos, como para poder decir, bueno, quiero... este clustering es no supervisado. Todos los métodos de clustering son no supervisados, ¿sí? De vuelta, yo no tengo un target acá. Y eso es un poco el clic que quiero que hagan. ¿Por qué es no supervisado? Yo estoy mirando cierta clasificación que tengo, pero la uso para guiarme y poder comparar, ¿sí? En este caso, con las categorías de iris. Pero no es el objetivo que tengo. Si yo quisiera, podría dividir en mayor cantidad de clusters y como hiperparámetro y cambiar esto, ¿sí? ¿Se entiende ahí el punto, Ignacio? No, o sea, no entiendo, vos no querés separar, o sea, llegar a una manera de que sin tener la clasificación de una nueva flor, digamos, no sé qué es, muy bien, conseguir en qué clúster está. Eso es exactamente lo que yo decía recién, que es lo siguiente. Nosotros partimos de este set de datos que se usa, ¿viste? Para poder estudiar y demás, que sabemos que tiene una clasificación. Ahora de repente nos olvidamos de la clasificación y yo vengo y te digo, mira, toma estos datos, tenemos, ni siquiera te digo qué son, ¿sí? Son puntos, ¿sí? Y demás. Imagínate que no tenemos estas categorías y demás. Lo vemos sin colores esto, directamente, sin labels. Vamos a ver si esto se rompe. Lo miramos así. Aquí, esa función me parece que se va a romper. Si no lo voy a poder hacer, tendría que ver cómo está definida, pero bueno. Imagínate que no usamos los labels. ¿Sí? Label name, espera. Obviamente rompí algo. Me tenía que poner la implementación para hacer lo que quiero. Pero bueno, imagínate, o sea, que nosotros no tenemos estos labels. Tenemos puntos nada más. Y los queremos dividir en clusters. ¿Sí? Ahora te lo voy a mostrar con otro ejemplo. ¿Sí? Nosotros no tenemos un target en particular. Y ahí está la cuestión del aprendizaje no supervisado. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuántos clusters hay. Queremos ver si encontramos algún tipo de patrón entre los datos y demás, pero no tenemos labels a los cuales se los podemos plantear. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia, Ignacio, o no? Claro, o sea, si vos quisieras predecir el target, tendrías que usar otro tipo de algoritmo, no de clustering. Claro, yo no quiero predecir nada acá. Nadie quiere predecir, ni clasificar, ni nada. Lo que yo quiero es, si yo tengo puntos, los quiero dividir en grupos. ¿Sí? Ahora, eso potencialmente me puede servir para un montón de cosas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy en esa situación, y suponete que tengo en sí un target y es para algo y demás, pero digo, ¿sabes qué? Me voy a olvidar del target, o me olvido del target, pero de repente yo lo quiero correr por un algoritmo de clustering y veo qué salida me da, ¿no? Entonces, a partir de esa salida, encuentro no sé, algo como 20 corridas de camins, suponete. Encuentro algunas que están muy buenas y las quiero utilizar, por ejemplo, potencialmente como features para sumarle a mi set de datos, ¿sí? Como diciendo, bueno, esto es la categoría 1, 2, 3, 4 y 5. No sé qué es, ¿viste? Pero puede tener algún tipo de cosa. Imagínate que esto representara ciertos atributos de usuarios que están haciendo fraude o que creemos que hacen fraude, o tenemos datos de que hacen distintos tipos de fraude, o de usuarios que no hacen fraude y usuarios que hacen fraude, ¿no? Entonces, queremos ver si hay algún tipo de patrón en los datos que nos permita a nosotros detectar que
pertenecen a un grupo o al otro, porque potencialmente, que podríamos querer levelear ese set, ¿sí? Ahora, nosotros no sabemos cuáles hacen fraude o cuáles no hacen fraude, tal vez, ¿sí? Ese es un poco lo que estamos planteando acá, ¿sí? ¿Qué hago yo? Me aprovecho de que tengo un set leveleado para poder compararlo con algo, pero el objetivo al momento del clustering, si vos te fijás, es que yo solamente me estoy quedando con el set de datos sin los labels, digamos, con el set de datos de Iris, y le tiro una cantidad de clusters que a mí se me ocurren, ¿sí? De hecho, ahora vamos a cambiar este valor, ¿sí? Una pregunta. Sí. Imagínate yo después defino 3 clusters y entreno mi algoritmo de clustering modelo, ¿no? ¿Existe una forma de yo agregar un punto nuevo y quiero definirlo en qué cluster va a caer? Dependiendo de lo que estés utilizando, sí. Por ejemplo, hay algo que está explicado en el caso de Camis, por ejemplo, que está explicado en los videos. Creo que yo no voy a parar en el ejemplo, que son los diagramas de Voronoi, que de alguna manera el espacio que vos tenés te lo divide como en las distintas partes, en distintas partes, ¿sí? Ahí les busco un diagrama de Voronoi y se los muestro. Diagrama de Voronoi. Entonces, si aparece un nuevo punto, acá tenemos un ejemplito, ahí les muestro. Este creo que es el mismo que se utiliza, ¿lo ven? El diagrama de Voronoi. Sí. Bien. Entonces, imagínense que nosotros buscamos acá una cantidad de clústeres. Si el espacio, estamos en 2 dimensiones, y el espacio nos queda dividido de esta forma, ¿sí? Cuando vos te viene un nuevo punto, tranquilamente vos te fijás en qué región entra y ahí lo clasificás. O sea, no es que lo clasificás, lo estás poniendo en ese clúster en realidad. No quiero generar ahí confusiones, ¿sí? Puedo decir, bueno, este entraría a este clúster, entonces podría tener estas características. Si yo después tengo alguna interpretación para la cual este clúster o tiene algún tipo de interpretación para mí, bueno, eventualmente hay muchas cosas que puedo hacer alrededor de esto, ¿sí? Pero ahí se entiende. Yo tengo una duda, profe. ¿Los clústeres Dale. se arman de forma random o tienen un patrón en común? En realidad, o sea, los métodos dependen mucho, dependiendo del método que utilizás, estoy pensando cómo te contestó la pregunta, porque no hay nada random que estés vos planteando, porque vos estás optimizando, digamos, en cierta forma, cómo se va conformando ese clúster a partir de ir minimizando, por ejemplo, algún tipo de distancia entre los elementos que hay en el clúster y demás. Entonces, no es random, ¿sí? Del punto de vista. Sí podés partir con dependiendo del método, por ejemplo, en Camis podés partir de una iniciación random, en la cual puedes tener suerte o no, ¿sí? Y demás, ahora un poco lo vamos a ver, pero bueno, hay consideraciones que puedo llegar a tener de ese tipo, ¿sí? Pero no es que aleatoriamente armo clúster, sino que justamente vuelvo a lo que decía al principio. Nosotros estamos buscando que se conformen a partir de un algoritmo no supervisado estos grupos de elementos, justamente que comparten cierto grado de similitud entre sí. Y cosas que son muy distintas queremos que estén en otro clúster, ¿sí? Y acá dice, ¿se podría decir que se usan algoritmos no supervisados cuando se quiere clasificar, obtener patrones de set de datos que no tienen target como dato? En realidad no es que estás clasificando, porque un problema de clasificación es un problema de aprendizaje supervisado, ¿sí? Entonces, como teóricamente estaría mal dicho eso, ¿sí? De todas maneras, vos puedes agarrar un punto y decís, pertenece a este clúster y lo estás como clasificando en ese clúster de alguna manera, ¿sí? Pero no estarías... A ver, ahí es por un tema conceptual. Una cosa es un problema de clasificación, que un problema de clasificación, de vuelta digo, es un problema de aprendizaje supervisado versus, digamos, un problema de clustering, que es un problema de aprendizaje no supervisado, ¿sí? ¿Está claro? O sea, para cerrar, o sea, en un clúster esos features tienen algo en común que detectó el algoritmo. Por eso los agrupó. Sí, exactamente. En realidad, ¿qué es lo que hace? O sea, está minimizando, digamos, la distancia que tienen esos puntos entre sí. Lo que pasa es que lo hace en múltiples dimensiones. Acá estamos en 3 dimensiones, pero decir, bueno, estos puntos están cerca entre sí y demás, entonces está tratando de minimizar
Después hay distinto tipo de algoritmos que vamos aplicando. Lo que yo estoy diciendo aplica mucho para el caso de Camins. Y el tema, Camins depende mucho de la inicialización que vos le das a los puntos con los cuales empezás el algoritmo, no es una heurística, ¿sí? Pero dependiendo, por ejemplo, DBSCAN, HDBSCAN tiene otro tipo de approach, funcionan bien en algunas situaciones de otro tipo. Clustering espectral a vos te sirve cuando tenés, si querés, datos que tienen alguna estructura en múltiples dimensiones un poco más complicada y que no anda bien tan linealmente y demás, ¿sí? Entonces va a depender mucho del resultado que vos obtengas del tipo de algoritmo de clustering y cómo va optimizando esto, ¿sí? Si vos mirás, por ejemplo, los videos teóricos de HDBSCAN y DBSCAN, el approach es distinto del approach que nosotros, por ejemplo, tenemos cuando hacemos Camins. Si vos mirás clustering jerárquico lo que termina haciendo de fondo es una transformación de tus datos para que tengan una pinta mejor en la cual vos puedas aplicar Camins, por ejemplo, y después vuelvas al espacio original que tenías y puedas clasificar las cosas de vuelta. Va dependiendo, digamos, de la pinta que van teniendo después los datos en esos espacios de múltiples dimensiones, ¿sí? No sé si con eso te contesté, Federico. Sí, sí. Perfecto. Una pregunta. Bien. Yo no entendí del todo cómo podemos con esto agregar una feature. Porque vos lo que haces es lo siguiente, vos agarrás y tenés los datos, ¿sí? Suponete, agarrás los datos, estos datos. Te lo voy a mostrar, acá no lo tengo. Esperame que termine este ejemplo, voy al otro notebook y te lo voy a mostrar clarito, ¿sí? Bueno, entonces, algo acá que les muestro con este. Espérenme que quiero ver. Perdón, que voy a reejecutar todo. Si no tengo problemas por un par de cosas que toca arriba. Bueno, ¿y qué estoy haciendo acá? ¿No? O sea, yo acá grafiqué el dendrograma, me quedé con 25 elementos, que esto se los estaba explicando, y si yo a estos puntos los ploteo con los colores de las categorías, bueno, el clustering jerárquico me los encontró un poco de esta forma. Si yo esto le saco la limitación que había puesto, y tomo todos los datos, para un cachito, ahí lo tengo, y ploteo el clustering jerárquico, ven que tengo una clasificación, ¿sí? Que me dio el clustering jerárquico. Están en estos tres colores y demás, y ustedes si ven esto, esta es la clasificación de salida que obtuvimos, ¿sí? Entonces suponete, un poco yendo a tu pregunta, que yo estos labels de colores tranquilamente los podría incluir en mis datos como categorías potenciales, ¿sí? ¿Se ve eso? Ahí estaría generando un feature. Sí. Ahora, imagínate que yo digo, che, en vez de buscar 3 como número de clúster, quiero buscar 9. Corriendo. Me dio esto. Y demás. Error de label to have colors matching. Ah, está bien, no me lo plotea porque no tengo. Está hardcodeado para 3. Ahora lo vamos a ver en el otro. ¿Sí? Pero imagínense que. Ahora termino este y lo vemos. Quiero mostrarles los outputs de todos los distintos métodos para que puedan ir comparando. Van a ir viendo que nos dan distintas salidas, ¿sí? Por ejemplo, miren, si nosotros vemos el de single linkage, es como que este clúster lo tenemos, pero por como es single linkage casi se come completamente todo el otro clúster,
¿sí? Acá no nos está dando un muy buen resultado comparativamente con lo que veíamos originalmente. Pero bueno, vos podrías usar esto como estos dos puntos son de una categoría que vos podés, o un label que le podés querer poner. Estos son del label verde y estos son del label amarillo. ¿Sí? Acá estoy haciendo, por ejemplo, average linkage y me da los clusters de esta forma. Acá estoy haciendo, por ejemplo, complete linkage y me da, tengo más preponderancia en el clúster verde. Ven que los resultados son distintos. ¿Sí? Bueno, yo esto potencialmente lo podría utilizar como features, como salida. ¿Sí? Y esto es word linkage, que es el que se acerca un poco más a la representación original que teníamos, que la representación correcta, digamos, si lo queremos dividir en 3, la vemos acá, ¿no? Pero ven que acá tenemos como una región de versicolor y virgínica que está compartida, ¿no? Pero estos son los resultados de clustering jerárquico que tenemos y que son un poco distintos, ¿ven? Pero justamente es porque no está específicamente, dependiendo del tipo de distancia que estamos utilizando en este caso, está haciendo cosas distintas de cómo va dividiendo los distintos clusters, ¿sí? Pregunta. Sí. En caso de que vos ponele que le agregás, ¿no?, el feature este que está generando del color. Del color, llamalo como quieras, llamalo 1, 2, 3 y 4, no importa. Sí, del diferente clúster. ¿Qué te podría estar ayudando a predecir, ¿no? O sea, ¿cuál sería la categoría en este caso, con esta distribución de puntos? No sé. O sea, puede no ser nada, o sea, pero puede ser que te esté dando cierta estructura de los datos que no es evidente y que las puedas estar insertando, digamos, en el otro algoritmo y te esté dando algún tipo de beneficio, ¿sí? Vuelvo al caso que yo les decía, imagínense que tenemos cierta data de los usuarios, que la queremos un poco explorar. De repente encontramos con esos datos de usuarios, suponete que estamos hablando de features de 20 dimensiones, 30 dimensiones y demás, ¿sí? Y le corremos un algoritmo de clustering, ¿no? Y nos damos cuenta que sí, que tenemos una serie de bien divididos, digamos, una serie de distintos, como es de distintos clusters. Bueno, y potencialmente puede ser que haya algún tipo de comportamiento común que tienen esos usuarios, que nosotros lo podemos incluir como feature, aunque no sepamos qué quiere decir eso, pero que nos ayude a otro tipo de modelo. ¿Sí? Eso es un poco el punto que voy con esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, sí. Bien. Bien, entonces vayamos un poco a Camins con Iris, para que puedan ver algunos casos, y acá va a quedar esto un poco más claro, ¿sí? Espérenme que está levantando el notebook, y ahí les comparto. También arrancamos teniendo algunas funciones. Voy a sacar todo el output. Algunas funciones auxiliares para render y demás. Y bueno, partiendo un poco de la idea de Camins, acá hay un par de cosas que mencionar. Camins es otro tipo de algoritmo de clustering. Recuerden que yo un poco lo que les decía, que en sí, un poco lo que sucede con clustering jerárquicos, que no escala en términos computacionales, ¿no? Entonces, de alguna manera, Camins en sí lo que busca es generar clusters a partir de intentar separar los distintos, si quieren, ejemplos, digamos, en N grupos de igual varianza, minimizando un determinado criterio, ¿no? Y demás. Por ejemplo, nosotros vamos a estar hablando, si quieren, y hablamos un poco en los ejemplos, que lo que tratamos de hacer es de minimizar la distancia, minimizar la sumatoria de las distancias de cada punto al centro del clúster, ¿sí? Por ejemplo, esto es una
Se podrían aplicar otros criterios, pero partamos un poco y también de lo que vimos en los videos que van en esta dirección, ¿no? Entonces, hacer esto, ¿sí? Tiene sus cuestiones, ¿no? Como problema de minimización, si quieren, o problema de optimización, un poco lo que nosotros podríamos ver acá, es el hecho de decir, bueno, nosotros queremos buscar estos, digamos, clusters en particular, que están definidos inicialmente después vamos a ver cómo se hace la heurística, ¿no? Pero por distintas iteraciones, digamos, por ciertos puntos, ¿no? Que nos ayuden a minimizar ese funcional que está expresado. En los videos y en los ejemplos que después vamos a ver, van a ver que nosotros siempre estamos calculando la minimización, digamos, de esa sumatoria, ¿no? Y algo interesante, digamos, que sucede alrededor de esto es que lamentablemente este problema es NP-hard, ¿sí? Sin embargo, o sea, contamos con muy buenas heurísticas para poder resolver esto, ¿no? Y en parte, los videos que tenemos y demás se dedican un poco a poder hablar de esto y demás y cómo podemos resolver esto, ¿no? Entonces, un poco ¿cuál es el hiperparámetro que vamos a usar alrededor de K-means? Este hiperparámetro, digamos, que vamos a utilizar es la cantidad de clusters a encontrar, que es una cosa que también potencialmente nosotros podríamos querer buscar y demás y probar. Y algo que tiene muy bueno es que escala bien con un gran número de muestras y se usa para pero muchísimas aplicaciones, ¿sí? Un poco relacionado a eso, la idea es hacer un ejemplo con Iris, ¿sí? Y acá de vuelta tenemos, ¿sí? El set original con distinta cantidad de labels, ¿sí? Y la idea es poder visualizar algunos de estos resultados, ¿sí? Hay distintas formas de inicialización, o sea, hemos hablado de K-means en los videos, de K-means++, del tipo de inicialización que tiene y demás. En particular de cómo... A ver, K-means depende mucho de la inicialización, digamos, que vos tengas inicial de los centroides que utilizás. En sí es una heurística que a partir de la selección de esos centroides va armando los clusters y recalculando esos centroides, justamente, y va iterando este proceso hasta convergencia o hasta llegar al límite de iteraciones que vos le indicaste, ¿sí? Uno de los parámetros, digamos, que vos vas a tener es decir, bueno, ¿cuál es la cantidad de clusters a obtener como hiperparámetro? Una forma de inicialización que puede ser aleatoria o distintos tipos de implementación que tenemos, y la realidad es la cantidad de iteraciones que queremos ir ejecutando, ¿sí? Y en sí, ahora les voy a mostrar un ejemplo. Acá tienen cómo está implementado directamente con sklearn, así que definimos en esa función. Imagínense que nosotros hacemos una inicialización random y terminamos con 3 clusters y 50 iteraciones, ¿sí? Entonces, si pedimos 3 clusters y lo ejecutamos con una inicialización random, los que ven marcados en rojo son, digamos, los centroides que terminamos teniendo para cada uno de los clusters y, bueno, cómo quedaron definidos estos 3 clusters que buscamos, ¿sí? Si nosotros lo comparamos con la visualización distinta que tenemos, bueno, esto ven que es similar en algunos aspectos y demás, hay algunos puntos que quedaron distintos y demás, pero nos da un relativo buen resultado, ¿no? Y esto lo hacemos con 50 iteraciones, ¿no? Si hiciéramos, por ejemplo, con 5 iteraciones, vamos viendo que está llegando a otro tipo de resultado y bueno, si tengo menos iteraciones, dependiendo qué tan bueno sea la inicialización inicial que tenga, bueno, potencialmente podría tener mejores o peores resultados. Y acá inicializo random y ven que estoy teniendo ahí un resultado levemente distinto, ¿sí? Ahora, un poco qué va esto, ¿no? Va el hecho de, por decir, bueno, o sea, obtengo este resultado, obtengo los centroides y potencialmente lo podría utilizar para alguna otra cosa o un tipo de clasificación, ¿no? Ahora, veamos un poco qué pasa
si nosotros forzamos una muy mala iteración, ahí le cambié la iluminación, imagínense que nosotros seteamos una muy mala iteración, ¿no? Acá busqué puntos específicos para forzar una muy mala inicialización. Esencialmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy inicializando todo con el mismo centroide, ¿sí? Y van a ver que termino teniendo este tipo de iteración, pero tengo un resultado muy distinto. Y acá que partí de una muy mala inicialización. Aún así, logró hacerme como una separación y empezar a ver algo de esto, pero ven que tengo un clúster muy grande con este centroide. Entonces, nada, podemos decir que K-means es bastante dependiente de la inicialización que hacemos, ¿sí? Esto un poco para poder verlo, ¿no? Y por ejemplo, como yo les decía, nosotros venimos trabajando con esta idea de los, si quieren, 3 clústeres, pero tranquilamente podría decir, bueno, arranco una inicialización random y pido 9 clústeres. Y puedo obtener esto. Si tengo 9 clústeres distintos, estos son los centroides que tienen estos clústeres y la realidad es que este output yo tranquilamente lo podría utilizar, si a mí me hace sentido, obviamente, como un feature para otro tipo de algoritmo y demás, agregándolo como un potencial feature más con estas categorías específicas, ¿sí? Esto es con 9, voy a hacer otra iteración y van a ver que el resultado varía, ¿sí? Ven que ahora este es mucho más chico, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y ahora podemos utilizar también K-means más como otras de las opciones disponibles. Y en este caso, si mal no recuerdo, llegamos a algo un poco más. A ver, tiene una serie de mejoras en términos de performance y demás, K-means más. Pueden ver que con 10 iteraciones llegamos a un mejor resultado, ¿sí? Pero bueno, esto es visitando algunas cosas que hacemos con K-means. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más deep dive con una implementación que está hecha, que hizo Joaquín el otro cuatrimestre. Pero bueno, no sé si hasta acá hay dudas o consultas. ¿Usaría K-means sin el más, digamos, por alguna razón? ¿Cómo? ¿Hay alguna razón para no usar K-means más? No, a ver, K-means más lo que tiene es una mejora sobre la implementación original de K-means, ¿sí? Entonces tiene sus bondades, pero no... Es como sucede con DBScan y con HDBScan, ¿sí? Esencialmente, o sea, tenés mejoras en aspectos también de performance, en particular y demás. Y de la operatoria interna, algunos problemas que plantea K-means, ¿sí? Está aplicado un poco más en detalle en la parte teórica, pero esencialmente los puntos vienen por allí, ¿sí? Buenísimo. Bien. Espérenme que voy cerrando notebooks. Bueno, hay cierta... Van a ver que hay toda una implementación para ploteo de clustering, ¿viste? Y además esto después revisen tranquilos revisen tranquilos los notebooks y demás. Lo que tiene de bueno este notebook es que es una implementación directa hecha de K-means, específicamente con NumPy para un escenario con puntos un poco más como de juguete y demás. Pero está bueno también para poder ver bien la implementación del mismo y partir un poco de ese punto, ¿no? Entonces, en sí, después acá tienen la implementación que básicamente lo que va haciendo es por las distintas iteraciones, digamos, que vamos planteando, es calcular e ir minimizando la modularidad. Justamente lo que está buscando
es ir resolviendo el problema que tenemos, ¿no? Entonces, esto inicialmente está como ejemplo, acá buscando puntos interesantes, esencialmente lo que está haciendo es buscar, digamos, los puntos que están minimizando en sí nuestro objetivo que planteamos en sí de poder minimizar la sumatoria de las distancias de cada punto dentro de los distintos clusters. Esto es como un preámbulo que se plantea en el notebook. Pero esencialmente lo que vamos a tratar de poder hacer, y con esto se creó un poco la animación que vieron en la presentación, justamente de poder crear distintos fotogramas de cada una de las iteraciones que va teniendo Camins. Ahora nosotros las vamos a ver de forma animada y van a ver que es interesante esto, ¿sí? Entonces, en sí, con la implementación que tenemos, lo que vamos a hacer es ir haciendo cada uno de los pasos de Camins. En sí, a partir de una serie de iteraciones, que en este caso se están forzando 10 iteraciones, lo que se hace es ir recalculando los centroides en cada uno de los pasos, se van asignando los clusters a los puntos y ir calculando la modularidad a fines pedagógicos, ¿sí? ¿Por qué se toma este valor? Justamente porque a medida que nosotros vamos avanzando con Camins, como se ven en los videos, lo que en cierta forma vamos haciendo es ir minimizando este valor, ¿no? Al ser Camins una heurística, nosotros lo vamos a llegar hasta un determinado punto, ¿no? Pero algo que se mencionaba también es que nosotros potencialmente en los videos podemos ver como un cierto efecto del método del codo, del cual nosotros hablamos también un poco teniendo ciertas similitudes con toda la parte de reducción de dimensiones, que nos permitiría también entender, bueno, cuándo el método está llegando a convergencia y demás. Entonces, un poco el valor lo vamos a utilizar un poco para esto, ¿sí? Entonces, ejecutando esto, vamos a ir generando el output. Esto lo que hace el notebook es generar en el file system una serie de PNGs. Acá te escupe la primera iteración y demás. Y la idea es poder, bueno, acá ya se está viendo a nivel de iteraciones, pero poder, bueno, generarlo, pues ya la tenía creado de antes. Esperen que vamos a esperar al loop siguiente y van a ir viendo cómo esto se va dando, ¿sí? Entonces, nosotros partimos de la iteración 0 y va pasando iteración por iteración y como pueden ir viendo cómo se van acomodando los distintos clusters, ¿sí? Esto nos daba después como un diagrama de Voronoi, justamente en el cual van quedando divididos los distintos clusters, pero ustedes pueden ver que este valor de modularidad que estamos calculando, en sí que como les decía, simplemente lo que está haciendo es calcular a qué valor, digamos, está la sumatoria de las distancias de cada uno de los puntos al centro del clúster para todos los clústeres que nosotros tenemos, ¿sí? Y cómo este valor va bajando. Con una cantidad de iteraciones, bueno, nosotros podemos ver si llegamos hasta un determinado punto o a cierto resultado, ¿sí? Esto está bueno porque pueden ir viendo cómo van cambiando los puntos y cómo se van reclasificando en distintos clusters. Ahí arrancamos con ninguno. Partimos de unos puntos, cuando vean la iteración 1 van a ver que están muy cerca los puntos y se van dividiendo y se van ampliando a medida que se va haciendo Camins esto, ¿no? Acá puede haber como una noción, si se quiere, de que estamos de alguna forma dividiendo el espacio como en tres partes y podríamos nuevos puntos que podrían surgir, por ejemplo, un punto que estuviera por acá, poder marcarlo, digamos, dentro de un determinado tipo de clúster una vez que definimos esto, ¿no? Y si yo, por ejemplo, hiciera más iteraciones, potencialmente podría tener mejores resultados o quedarnos por allí, ¿no? Por ejemplo, lo voy a ejecutar para 20. Esto va a generar 20 imágenes. Cuando termine, un ratito. Bien. Y generamos la salida, van iteraciones.
Y ya pueden ver, ahí no me lo actualizó entonces. Vamos a hacer lo procesado de cada cosa. Se me las genera las 20. Dame un segundo, ¿no? Y las tenemos. Ahora se mantiene todo relativamente estable. A ver. Ahora un segundo. A ver si son las 20 iteraciones. Ahí está. Ustedes pueden ver que ya a partir de la 10 ya no está variando ese valor y se quedó ahí. ¿Sí? Bien. Hasta acá dudas, consultas, más o menos se entendió un poco lo que estábamos viendo y planteando. Sí. Sí, perfecto. Solo lo voy a dejar como estaba originalmente. Bien. Y bueno, un poco yendo al punto de lo que les estaba contando de la posibilidad, digamos, de pensar esto como un método del codo y demás, estos mismos valores de modularidad que estamos calculando los podríamos también ver de esta forma. ¿Sí? Espérenme que termine de ejecutar. Y podemos ir viendo que cada uno de los pasos, eso es un poco lo que se ve en el GIF, ¿no? Pero que va bajando y llega a un determinado punto que alrededor de 300 ya directamente los valores no están cambiando demasiado, ¿sí? Entonces, a partir de 3, 4 ya podríamos decir que no tenemos, que convergimos algo, digamos, que a través de Camins está funcionando relativamente bien para nosotros, ¿sí? Esto sería otra forma de poder ver los dos pasos intermedios, digamos, y la modularidad que estamos alcanzando con los distintos Ks, estos con K1, con K2 y demás, siendo K la cantidad de iteraciones, digamos, que vamos teniendo de K-means, hace que a un determinado punto llegue a convergencia y la realidad es que no hace sentido hacer 50 iteraciones porque no estamos teniendo casi cambios, ¿sí? Bueno, hasta acá dudas, consultas.